Saludos radioescuchas, sean bienvenidos a Todo Legal, la columna sobre marihuana del programa Savia Reggae Radio por Radio Comunitaria Las Chacras. El tema de hoy es un breve repaso de la historia del cannabis en América Latina. Y como venimos diciendo desde Todo Legal, falta mucha investigación, análisis y abordaje sobre la planta. Hay muchos agujeros en la historia, contradicciones, muchas preguntas sin responder. Y no solo sobre la planta, sobre la historia misma de este continente y de la relación de sus pueblos con las drogas y las plantas sagradas. Según lo aceptado por el status quo de la ciencia, el continente americano comenzó su poblamiento unos 12.500 años atrás desde el norte hacia el sur, a pesar que evidencias por todo el territorio dicen lo contrario, especialmente en el hemisferio sur, que han encontrado registro de poblaciones humanas anteriores a 12.500 años, muchos años antes. La historia está llena de mitos, leyendas, sobre las diferentes culturas que han habitado el continente, cómo llegaron y cuándo llegaron. Y la marihuana es parte de esa mitología. Muchos investigadores niegan la existencia del cáñamo en América antes de la llegada de Colón en 1492, mientras que muchos otros aseguran que la planta se utilizaba entre los nativos de Norteamérica siglos antes de la llegada de las carabelas al Caribe. Lo que tenemos como cierto es que en 1521, después de destruir las bases de la sociedad azteca, Hernán Cortés mandó a traer cáñamo para dinamizar la economía de la colonia. Y para el año 1530, el conquistador Pedro Cuadrado trae las primeras semillas. En 1545, el rey de España autoriza el cultivo en todo el territorio y llevan las primeras semillas a Chile. Y en 1554 entra a Perú. Ya en el año 1550, el rey recomienda la reducción del cultivo, porque aseguraba que los indios no lo estaban usando solo para hacer fibras. Y alrededor del año 1516, en las islas del Caribe, investigadores afirman que el porro fue una creación de los habitantes de esas islas. Pasaron los años y los virreyes, quienes fomentaban el cultivo del cáñamo e incluso fueron traídos cultivadores de España para enseñar a los nativos los métodos de cultivo, cosecha y producción de fibra, tal como lo hacían en Europa. En el año 1712 se conoce el primer escrito realizado por un jesuita que recomienda a la planta de cannabis para tratar diferentes enfermedades. Otro de los mitos es cómo entra la planta a Brasil. Se dice que la trajeron los esclavos africanos que venían desde Angola, en muñecos de trapo que traían consigo. En Brasil se conoce a la marihuana también como maconha, diamba o liamba, todas palabras utilizadas por los africanos para referirse al cannabis en su continente. Y en esta parte de la historia aparecen las primeras prohibiciones o restricciones al uso del cannabis, pero también sobre otras plantas sagradas para los pueblos originarios, como el caso de la prohibición de uso de peyote en 1620 en México, en donde la Inquisición decretaba que el uso de la planta o raíz llamada peyote es una actividad supersticiosa y reprobable por atacar la sinceridad de nuestra fe católica. Por consiguiente, declaramos que nadie podrá usar dicha planta y ninguna otra de iguales o parecidos efectos, advirtiéndosele que en caso de obrar en contrario en delitos y faltas mencionados, podrá ser perseguido y procesado por rebelión y desobediencia contra la santidad de la fe católica. O en el caso de la prohibición de la yerba mate, que intentó en 1616 el entonces gobernador de Buenos Aires, Hernán Darias, que consideraba que el consumo de yerba mate era un vicio abominable y sucio que hacía a los hombres más holgazanes. Estas leyes y restricciones no llegaron muy lejos, no lograron sus objetivos, porque las costumbres y la cultura son más fuertes que leyes sin sustento. Pero estas leyes van marcando antecedentes para las futuras persecuciones a muchas plantas sagradas de nuestros pueblos, como el peyote, la coca, la ayahuasca, los hongos, el San Pedro, para nombrar solo algunas. La persecución y prohibición de estas plantas sagradas es la persecución hacia los pueblos y su autodeterminación. Buscan prohibir sus libertades, negar su conocimiento, buscan normalizar la sociedad, eliminar nuestras identidades. Durante el siglo XVII y XVIII, la planta tiene vaivenes en sus cultivos y se asilvestran muchas plantas en el continente. Tanto es así que para el año 1838, con la abolición de la esclavitud en el Caribe, viene una ola migratoria de trabajadores hindúes a Jamaica, donde se encuentran que la ganja crecía naturalmente en la isla, y junto con la planta se genera un sincretismo de las culturas entre africanos, hindúes, negros nacidos en América, sus religiones y sus culturas, dando como resultado ya en el siglo XX al movimiento Rastafari.
El cannabis, en el siglo XIX, estaba tan incorporada a la vida cotidiana de los pueblos que en México se empezó a nombrar al cannabis como marihuana o la María Juana, ya que, como dice el mito popular, muchas curanderas mexicanas se llamaban María o Juana y utilizaban la planta en sus curaciones. Y en las ciudades más grandes de la Argentina del siglo XIX, particularmente en Córdoba y en Buenos Aires, hasta la guerra contra el Paraguay, que inicia en el año 1864, la diamba, la macoña, era consumida en las calles de las ciudades por negros y criollos. Una vez sacrificada la población negra en una guerra entre hermanos, la circulación de la marihuana en las calles argentinas decayó. Y llegamos finalmente al siglo XX con una planta que a lo largo de la historia se fue adaptando, naturalizando entre las personas, la cultura y el ambiente. Y junto con el siglo XX llega también la prohibición y la criminalización, historia a la cual le dedicamos el capítulo anterior. En esta ocasión vamos a hablar sobre la producción de cannabis en estos últimos 15 años por los diferentes países latinoamericanos. Producciones que conviven y sufren la persecución, la ilegalidad, la impunidad y la corrupción. Producciones que las realizan los campesinos más pobres de nuestro continente. Los datos que vamos a exponer sobre la producción, distribución y venta se hacen en base a las decomisaciones y erradicaciones de cultivos. Estos datos están incompletos y no hay datos precisos más que esta información sesgada. Esta es la situación de la planta. Esta es la forma que aborda la sociedad a las drogas en general. Estos datos están completados con información sobre otras plantas como la coca y la amapola, que también sufren la misma persecución que el cannabis. Es urgente un abordaje regional, continental, con el tema de la producción de plantas que contienen drogas en sus componentes, que si bien en estos últimos años avanzó en su legislación en varios países de América Latina, queda mucho por hacer todavía. Las erradicaciones de cultivos son violentas hacia la población más vulnerable y son muy violentas para el ambiente, ya que se pueden hacer a través de fumigaciones con aviones, fumigaciones terrestres, incendios y destrucción de cultivos, lo cual genera todo tipo de problemas: degradación ambiental y social, migración forzada, deforestación y contaminación. Actualmente, en América Latina, los 3 países con mayor producción son México, Colombia y Paraguay. En el año 2013, México era el segundo productor mundial por detrás de Afganistán. La gran producción de ese país se va para Estados Unidos. Y para Centroamérica y América del Sur, los principales proveedores son Colombia, Jamaica y Paraguay. Si bien México, Colombia y Paraguay han avanzado en materia legislativa, estos avances no eliminaron la persecución a los campesinos. México en el año 2018 hace ley el cannabis medicinal y en 2021 legaliza el uso de cannabis con fines recreativos. Colombia, por su parte, tiene una ley similar a la nuestra del año 2016 y Paraguay en el año 2020 hace ley el autocultivo de cannabis medicinal. En cuanto a los avances legales, Uruguay fue el primer país en dar un paso adelante en el año 2013, pero muchos países hermanos todavía no han avanzado sobre sus legislaciones, dejando a consumidores y productores sin protección. Como resumen, podemos decir que la marihuana es parte de nuestras sociedades latinoamericanas hace por lo menos 500 años, si solo aceptamos como verdadera a la historia oficial. Si vemos un poco más allá de lo escrito, podemos encontrar que la planta pudo haber llegado a nuestro continente muchos años antes. Incluso pudo haber llegado gracias a la acción migratoria de las aves, o pudo llegar en barco, o desde el Pacífico, o cruzar por el estrecho de Bering junto con ese grupo de personas que migraron hace 12.500 años. Quizá la planta no llegó una sola vez al continente, sino que llegó varias veces en la historia. Partes de la historia todavía sin escribir, sin descubrir, parte de mito, parte de leyenda. Vida eterna al vínculo de los pueblos y sus plantas sagradas. Vida eterna al sueño de la integración de todas las naciones. Esto fue Todo Legal. Hasta siempre. Buenos humos. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz.
escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años.